Buenos días, Patricio, muy buenos días, William. Llegando pues prestos para brindar importante información. Esta semana ha sido una semana de mucho ajetreo en el Parlamento, en la Asamblea, especialmente para nuestra comisión, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Con ustedes anteriormente hemos estado hablando ya en varios meses con respecto al proyecto Estrella, el proyecto importante que se lo venía tratando durante estos primeros meses de gestión. Muchas veces con dudas, con incertidumbres, muchas veces agotados, sin embargo, sin perder la esperanza de que pueda culminar y terminar como lo sucedió el día martes pasado, y con la aprobación unánime de este proyecto de ley que beneficiará de manera importante a la Amazonía, no de la noche a la mañana, pero sí será un instrumento para que obviamente se empiece a construir una Amazonía mucho más digna, estimados periodistas. El licenciado Juan Patricio Comagualle, y bueno, señor asambleísta Juan Pablo Belén, yo debo reconocer una situación, y esto hay que decirlo públicamente ante la ciudadanía. La gente puede hablar, puede decir cualquier cosa, pero cuando nosotros analizamos con tranquilidad, aquí hay que determinar un protagonismo de su autoridad, de su persona como asambleísta, para haber movilizado diferentes sectores de la Amazonía ecuatoriana y a nivel nacional en torno a la aprobación de esta ley, y esto hay que felicitarle públicamente. Gracias, William, porque sí, es complicado a veces. Uno no sabe, no entiende muchas circunstancias. Si se hace algo o si se aprueba algo, hay críticas y cuestionamientos. Si no se lo hace, de igual manera, mucho peor. Sin embargo, el trabajo de la construcción de las leyes es complicado. No es como uno pensaría, ¿no? En una semana se sientan entre 4 compañeros, deliberan ahí y sale una ley. Esta ley, estimados ciudadanos, la hemos construido con ustedes. Ha sido una ley que debería haber sido construida o podría haber sido aprobado desde el 2008. Sin embargo, ha tenido que pasar mucho tiempo. Nosotros, cuando asumimos la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, yo en mi caso pedí estar en esa comisión. Podría haber estado en la Comisión Económica, en la Comisión de GATS, pero yo creía que era importantísimo poner el acelerador para que esa ley termine en estos primeros meses o el primer año de gestión de la Asamblea Nacional. Y te digo que la construimos porque ustedes, que están en el ámbito periodístico, no nos dejarán mentir que recorrimos las 6 provincias de la Amazonía. Estuvimos en Macas, estuvieron aquí las juntas parroquiales delegadas en el ámbito nacional, invitamos al MAG, que tal vez no fue un escenario tan amplio, pero ahí también dialogamos con los actores involucrados en la ley, algunos delegados de GATS, universidades, Casa de la Cultura, en fin, personas que también estaban interesados y querían saber qué es lo que estaba pasando. De esa manera hemos recorrido hasta Sucumbíos. Tal vez allá yo sentí que hay un interés mucho más profundo en Sucumbíos y Orellana, porque es el epicentro petrolero. Como que sienten más el dinero del petróleo. Es una efervescencia, es una lucha también mucho más fuerte. Sin embargo, pues esto se lo ha hecho en un trabajo mancomunado, y tenemos que agradecer a los que son parte de la Comisión de Biodiversidad. Yo sé que con todos los votos de los asambleístas se aprueba, pero la comisión es la que pasa el informe, la que está en los debates, la que ha hecho estos recorridos, y tenemos que agradecer públicamente a esos 12 asambleístas, 4 amazónicos, Jofre Poma, Gabriela Cerda, también el compañero de Orellana, Alberto Zambrano, quienes hemos estado pues incansablemente, porque eso también es un diálogo permanente con el Ejecutivo, con los ministerios, con el presidente de la República. Y yo recuerdo cuando tuve esas primeras reuniones con el presidente, él me decía, pero mira la situación económica, y muchas personas no entendían, nos tildaban de esto, del otro, por tener reuniones con el Ejecutivo, que es con quienes tenemos que tratar las leyes. Entonces, todo eso hemos tenido que irlo sobrellevando, pero al fin pues el objetivo y la meta se ha cumplido, y ese era nuestro objetivo principal. Lo bueno es el protagonismo que usted imprimió en la cobertura, en el tratamiento de esta ley, y de allí lo importante sería de que luego los actores sociales, los institucionales, los comunitarios, vayamos enriqueciendo para que en futuros años, lógicamente, logremos tener una mayor cobertura a los alcances de esta ley. Pero lo importante, desde su punto de vista, aparte de que ya estamos empezando a tener una ley que regule la planificación amazónica, ¿realmente esto va a funcionar? Antes teníamos al INCRAE, decíamos que era lo mismo. Después tuvimos al ECORAE. Y así hemos venido año tras año, década tras década, administración tras administración. La pregunta ahora sería, esta vez,
dejamos de tener un organismo burocrático como el ECORAE y pasamos a tener un consejo de planificación que será eso, planificador y de asesoría básicamente para instituciones y comunidades, en este caso de desarrollo amazónico. Sí, estimado William, ciudadanía, el tema principal o uno de los primeros ejes de la planificación en esta ley, ¿por qué? Siempre ha sido en mi discurso esto, ¿no? Hemos estado luchando contra un centralismo, contra políticas públicas regionales, a veces que se dan desde la SUAY o desde el mismo Quito, y son políticas que las mismas instituciones de acá se quejan, dicen, ponemos en práctica y a los 3 meses no funciona o al año no funciona. Entonces, todo ese sentir que hemos visto en nuestra provincia, en la Amazonía, hemos dicho no, tenemos que tener un organismo que se encargue de esa planificación y hay instrumentos, hay un plan integral de la Amazonía que está creado y que hay que actualizarlo. Pero sí, el ECORAE en principio nació con esa lógica de planificar, pero claro, la ley y ciertos reglamentos le dieron la posibilidad de hacer obra pública, dedicarse a la construcción. Nosotros en esta ley estamos blindando aquello, no hay la posibilidad de que se haga ningún tipo de obra, más que de gestión. Si pueden hacer gestión ante organismos internacionales, recursos ante la Unión Europea, muy bien, pero esos recursos tendrán que ser canalizados para las entidades competentes para hacer la obra pública. Entonces, estamos cerrando totalmente esa posibilidad porque hemos visto esa situación con el ECORAE, con el INCRAE y conocemos aquello. Y también el presupuesto de lo que anteriormente tenían casi un 15% del presupuesto que les llegaba por concepto de barril de petróleo, en este momento es 4%. Es una reducción total. ¿Cómo? Solamente como para funcionamiento administrativo. Solo para funcionamiento, eso es bueno. Pago de técnicos, pago de instalaciones y nada más. Entonces hay un recorte fundamental en el presupuesto y más bien esos recursos se los ha destinado a las juntas parroquiales que anteriormente recibían 5% y en este momento están en el presupuesto o en la ley recibiendo un 10%. Claro, yo lo que hubiese querido es que estos recursos del Fondo Amazónico, de la Ley Amazónica, el Fondo Amazónico que se crea, sean exclusivamente para los de la región amazónica, ¿no? Y así es. Pero bueno, claro, pero cuando se integran a los municipios de Baños y de Penipe... No están. ¿Cómo es esto? En la Ley Amazónica nosotros hemos previsto aquello. La Ley Amazónica, hemos dicho, es una ley para los amazónicos. O sea, es lógico. Anteriormente la Ley 010, por cuestión de votación también, para contar con los votos, claro, si no, no salía. De Baños, de Tungurahua, de Ambato, de algunos asambleístas de Penipe, se dio acceso a aquello. Bueno, no sé en el momento cómo llegaron a este tema, pero la situación es que en este momento la Ley Amazónica, todos los fondos se destinarán netamente para la circunscripción territorial de la Amazonía. Baños y Penipe queda fuera, sin embargo, el Estado garantizará ese pago porque es constitucional y es un derecho adquirido. No queremos tampoco violentar la Constitución y tampoco esos derechos de nuestros vecinos de Baños y Penipe que ya tienen programado inclusive dentro de su planificación anual. Una de las preguntas antes de proceder ya al análisis, que será uno de los primeros análisis, porque de la ley amazónica hay que tratar muchísimo, ¿no? ¿No sería importante, por ejemplo, hacer referencia a cuáles son los medios de financiamiento que tiene esta ley? Porque se está poniendo énfasis en lo que antes eran los recursos para la ley 010. Ahora, existen otros recursos en donde no están muy bien tipificados, por ejemplo, las regalías que llamamos, que no son así, sino son los excedentes en la generación del sector eléctrico, tanto públicos como privados. En los públicos debería ser la parte proporcional de aquellos proyectos que estén en la región amazónica. Y en el tema también de lo que son regalías y contribuciones en el ámbito de minería, básicamente de concesiones y explotación minera. Sí, William, hay dos fondos prácticamente. El uno, que viene por concepto de la ley 010, la ley 010 se deroga y, claro, ahí se percibía $1. En este momento, en la ley está constando que para el próximo año se suba a $2, es del 100%. La Amazonía, por concepto de $1, recibía $200 millones. En este momento pasaría a subir a $400 millones. Esto incrementa el presupuesto de juntas parroquiales, de municipios y de gobiernos provinciales. El gobierno provincial decía más o menos el impacto es de incremento en $10 millones. Exacto. Y en vez de 10 tendrían 20. Y eso es específicamente para, por ejemplo, gobierno provincial, vialidad, municipio, agua potable y alcantarillado, juntas parroquiales, de acuerdo a sus competencias. Este recurso será controlado por la Secretaría de Planificación. No podrá gastarse estos recursos en gasto corriente, en incremento de personal, en viáticos,
hay un blindaje que da esta ley para que eso no ocurra. Uno de los cuestionamientos que hemos tenido, inclusive por parte del Ejecutivo, es que, claro, la calidad del gasto, estamos vigilantes de aquello porque se puede dar más recursos. Hemos hecho una lucha titánica, histórica, lo que no se ha conseguido en 10 años, se lo ha conseguido en estos primeros meses en nuestra comisión y en la Asamblea, y que sean recursos económicos que se despilfarren. Aquí no debe ser gasto entonces. No, es tiene que ser inversión. Es netamente inversión. No puede ser gasto. Se utilizó mala palabra, pero es el 100% de estos recursos para inversión. No ocurrirá aquello, tendrán obviamente las observaciones desde la Asamblea, pero de la Secretaría de la Planificación, que también es este ente de control. Muchas autoridades de GATS se quejaban de que ya tenemos a la Contraloría. Hemos dicho no, es necesario que estén vigilantes de estos recursos de la Secretaría de Planificación también. Hay un segundo fondo, el fondo común. Quiero leer textualmente para que de pronto no haya equivocaciones, pero sí, viene de netamente el 60% de las regalías mineras que se generan en nuestro territorio, el 30% del superávit que se obtenga de las empresas públicas generadoras de electricidad, entendemos que se denomina las hidroeléctricas, y aquí también entran los recursos establecidos, entran el 12% de las utilidades de la actividad hidrocarburífera. Estos recursos anteriormente se iban a Ecuador Estratégico. En Ecuador Estratégico hacían obra pública con esos recursos. Estamos poniéndolo o desviándolo para que netamente se vaya precisamente a este fondo común. Y este fondo común, ¿qué es lo que puede hacer? Porque una cosa es el tema de los GATS, pero esta ley no queremos que sea una ley netamente económica para solamente los GATS, sino para toda la región amazónica. Entonces este fondo común prevé contar con estos recursos frescos, y la prioridad es construcción de universidades en las provincias que no hay universidades. Se favorece la educación superior. Sería la prioridad Morona Santiago, Zamora, Orellana y Sucumbíos. Aquí estamos hablando de universidades autónomas o propias en cada provincia. ¿Por qué no se puso un nombre directo, tal o cual universidad? Como estamos con Yachay, como estamos con la Universidad de Educación. Es complicado porque tal vez desde la Asamblea poner nombres, más bien sería interesante que los organismos de educación, los actores involucrados en aquello, pues piensen de acuerdo a la realidad de cada provincia y que no sea algo muy direccionado desde nuestra comisión, porque hubiera salido desde la comisión de 12 asambleístas. Entonces, eso que se construya también con la Secretaría de Planificación. Con esos fondos se destinarán para créditos preferentes, a un 4 o un 5%, con la banca pública. Tema becas. Becas para jóvenes de nuestra provincia. Que ahora ya no lo existen, becas del Estado, ¿no? Porque no hay fondos. Entonces nosotros hemos dicho, aquí tenemos los fondos, eso priorícenlo para becas para los jóvenes de nacionalidades, emprendimientos productivos. Entonces hay una amplitud, proyectos culturales. Por ejemplo, la Casa de la Cultura y la Federación Deportiva decían, nosotros estamos recortados de presupuestos. Era muy complejo poner un porcentaje específico. En este fondo común se tiene que plantear los proyectos respectivos a la Secretaría de Planificación, y claro, si son proyectos serios que van a beneficiar a nuestros jóvenes, esos recursos tendrán que ser... ¿Habría la opción entonces de financiar actividades de la Casa de la Cultura? La ley es una ley de carácter cultural y no podemos dejar de lado a las casas de la cultura o a las federaciones deportivas que en este tema desarrollan también el trabajo importantísimo con los jóvenes de la Amazonía. Licenciado, y ahí trabajando con solidaridad y con visión, se podrían establecer las extensiones de la Casa de la Cultura en los cantones y fortalecer el trabajo de las ligas cantonales también. Bueno, estamos hablando únicamente de recursos económicos. Veo muy entusiasmado su concepto de que hayan recursos económicos, pero eso es en base a la explotación de recursos naturales. Entonces ahora sí, toda la puerta abierta, autopista para que todos los mineros, petroleros lleguen a la Amazonía, y con que haya recursos para las 6 provincias, pues viva la fiesta con los recursos naturales. La cuestión, Patricio, es que los contratos petroleros están establecidos. Simplemente que esos recursos no se estaban regresando a la Amazonía. Es decir, si no planteamos esta ley, la explotación petrolera va a seguir y los recursos van a irse a otro lado. Las concesiones mineras están dadas, y si no se plantea en esta ley, esos recursos se destinarán a otro lado o al Estado central, y pare de contar. Pero ahora los gobiernos seccionales querrán tener más, entonces dirán, sigan más concesiones, lleguen más concesiones, mientras más hidroeléctricas haya, mientras más concesiones para explotación de recursos mineros haya, pues no importa los árboles, no importa el agua, no importa la biodiversidad, las nacionalidades, las zonas protegidas. Bueno, yo creo que el gobierno es claro, ¿no? Hay un bloqueo serio y fuerte al tema de las concesiones que se han dado. Yo creo que están muchas en revisión.
hay otras que ya están en fase de explotación, que es muy complejo porque revestir contratos y todo eso generan pérdidas para el Estado. Pero el mandato de la última consulta. Indemnizaciones. Pero ellos están, por ejemplo, revisando todas las concesiones que están en fase de exploración o que todavía ni han iniciado. Entonces es mucho más fácil revertir, pero es otra cosa ya cuando estás en fase de explotación, cuando has dado regalías, cuando has dado inversión, cuando miles de millones de dólares están en juego, y claro, eso tiene que indemnizar el Estado. Si no están en una zona que genera un riesgo para la Amazonía, se entiende que esa concesión tendría que seguir. Si está en una zona de riesgo para la Amazonía, para la biodiversidad, obviamente pues tendría que quitarse esa concesión. Pero bueno, ese es un tema del Estado central. El tema que es importante, licenciada, perdone que le interrumpa, es, y haciendo eco a lo que usted manifiesta, el tema económico, bueno, habrá que seguir ampliando, habrá que seguir investigando, pero el tema de la supremacía y de la primacía en la aplicación de la ley. ¿Hasta qué punto eso tiene tanta importancia como, por ejemplo, la ley de Galápagos? En Galápagos todo el mundo se rige con la ley especial que rige Galápagos. Sí. ¿Cómo va a pasar con la ley amazónica? Sí, nosotros tenemos un gran desafío en ese tema, porque con respecto al tema ambiental, por ejemplo, vamos de la mano con mucha normativa que está establecida por parte del Ministerio del Ambiente, pero nosotros lo que hemos reforzado en esta ley es, por ejemplo, el que contamina paga como principio, como un sinnúmero de reglas de juego ahí para que los actores que dañen nuestro ambiente lo tengan que devolver. Estamos cansados de la historia del norte de la Amazonía, de Sucumbíos de Orellana, en donde hay pasivos ambientales muy fuertes y nadie se ha hecho cargo. Entonces, no vamos a permitir que las transnacionales, que anteriormente hicieron lo que quisieron, porque no había una normativa que les controle, hagan aquello. Entonces, en este momento hay estos blindajes para que el que contamina paga. Y no solamente una transnacional, sino una institución pública, actores privados, porque recuerde, Patricio, William, que el ministro del Ambiente estuvo recientemente, y ¿qué es lo que dijo? Uno de los problemas más fuertes de Morona Santiago es la tala de bosques indiscriminada. Es una de las provincias más altas en tala de bosques, de árboles, deforestación. Entonces, estamos preveyendo esta situación. Y también el que tale los árboles de manera indiscriminada tendrá que asumir las consecuencias de aquello. Entonces, hay varios problemas en temas ambientales, en temas económicos. Hay que ir fortaleciendo, pero ¿no? hay que ir obviamente comenzando con articulando todo eso. Y eso es lo que dije en la introducción de mi entrevista. Hemos estado en la lucha de la aprobación de la ley, esperamos el Ejecutivo su pronunciamiento, aspiramos que como un presidente amazónico, pues lo mínimo es reforzar esta ley, no disminuirla, pero que se vaya también aplicando, porque de aquí viene un proceso de transición para la Secretaría de Planificación, el cierre de... En 15 días ya empieza a aplicarse, ¿no? Exacto. Después de su publicación. Y un sinnúmero de temas, pero obviamente sobre la marcha tendrán que ir también construyéndose esas mejoras que necesitamos en nuestra región. Ahora, un tema que sí preocupa es la zonificación. Sucumbíos está con Pichincha, digamos que Pastas está con Chimborazo, Tungurahua, Morona Santiago está con Azuay y Cañar, Zamora Chinchipe debe estar con Loja. ¿Cómo entendemos esto? Si hay una ley amazónica, buscamos descentralización, autonomía, la zonificación dice todo lo contrario. Bueno, yo siempre he estado en desacuerdo con la zonificación o regionalización que se planteó. O sea, siempre estuve defendiendo la tesis de que la región amazónica tiene que mantenerse unida porque la Constitución, en el artículo 150, dice que es una región especial y de ahí parte nuestra ley, que tiene que ser analizada en su integralidad. Yo creo que el tema de la regionalización o zonificación nos ha afectado, las decisiones ahorita tenemos que siempre estar dependiendo de la Azuay, de Cuenca, en el caso de Sucumbíos de Pichincha, de Quito, entonces hay problemas, hay situaciones complejas. Nosotros lo que hemos querido es revertir eso, la zonificación va a seguir, es decir, no hemos cambiado aquello porque la norma no nos permite, pero lo que hemos dicho es fortalezcamos con esta ley amazónica la situación de tener instrumentos para seguir pensando en nuestra Amazonía como región. Con el tiempo quedará Azuay y Cañar como debe ser en la serranía. Exacto. Y Morona Santiago se une a las 6 provincias amazónicas. Ese tema ya tendrá que irse evaluando. Hay cambios que hacer también en la ley que no son fáciles de hacerlo. Entonces, pero yo creo que hemos dado un primer paso importante para tener los instrumentos
para trabajar desde la región amazónica y desde nuestra provincia, pensando precisamente con esa lógica amazónica. Pero nos escriben, Ángel Roger dice, esta ley está encaminada desde cuando se elaboró la Constitución de Montecristi. ¿Por qué se empoderan? Dice, si hace años que estaba planteada esta ley. Nos empoderamos porque precisamente en 10 años no se aprobó, pues. O sea, y dependía de la Comisión de Biodiversidad hacer el informe, hacer los estudios, lanzar para el debate. Lo que sí tenemos que reconocer es que anteriormente, en la comisión anterior, logró ponerlo en primer debate. Pero nosotros recibimos una ley con 20 artículos que había mandado el Ejecutivo en ese entonces, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo... Tal vez se socializó, pero lo que la ciudadanía planteaba no se lo incorporó. Entonces estaban 20 artículos, solo se hablaba del tema económico, pero no se topaba un montón de temas de planificación, no se topaba un montón de temas de necesidades de las universidades y un poco de otras cosas que hemos ampliado. Nosotros en este momento tenemos casi 70 artículos en esta nueva ley, entonces ha habido una ampliación fundamental. Y claro, nuestro reclamo es más bien qué pasó durante todos estos años que no le pusieron el acelerador, la priorización a esta ley. Claro, resulta increíble porque teníamos una asamblea con una mayoría de Alianza País. Que se la podría haber aprobado inmediatamente. Entonces, aquí es un tema de voluntad política. Nuestra comisión tuvo la voluntad política, hemos tenido diálogos, no tienen idea. Ministro de Ambiente, Ministro de Electricidad, Ministro de Hidrocarburos o Ministro de Planificación. Y no han sido reuniones fáciles, o sea, porque, claro, a veces también esos actores dicen, cuidan sus espacios, dicen, no, sigamos como estamos, o hagamos una norma declarativa, sin beneficios mayores. Entonces, nuestra lucha ha sido titánica, no ha habido en muchos casos esa voluntad de ciertos actores, hay que reconocer, pero la constancia de la comisión, la constancia de ese trabajo realizado, pues, ha permitido tener ese segundo informe y lograr una mayoría absoluta, que no es fácil, porque tienes que cabildear, tienes que hablar con los de Creo, tienes que hablar con los de Suma, tienes que hablar con los de Pachacuti, tienes que hablar con los de Izquierda Democrática. Y ellos no han dicho, a ver, ¿qué hay? ¿Cuánto hay? Nada, ellos dijeron, ¿cuál es el cambio? Es ¿A cambio de qué? Es justicia para con la Amazonía. Los Pachacutis de Morón han de haber sido los más felices, ¿no? Tienen una gran cantidad de organismos seccionales que hoy son beneficiarios de recursos. El cuestionamiento al que hace la pregunta es ese, o sea, en el sentido de que ha habido esa voluntad. Y otra cuestión sería tal vez nosotros no preocuparnos que hubiera pasado lo que pasó anteriormente, dejar que esta ley esté en el olvido. Recibir 4 años de sueldo en la asamblea. No pasa nada. Pero no, nosotros hemos puesto, y eso es un trabajo que se realizó precisamente desde nuestra comisión. Yo sé que va a haber actores que van a decir, no, que eso ya estaba en la Constitución, que para qué han hecho, que por qué. Pero nuestro objetivo era claro y lo hemos cumplido. Yo sí insisto en el protagonismo del asambleísta Juan Pablo Belín, motivó de que tengamos ya la ley hasta estas circunstancias, ¿no? Alguien dirá que le estamos o que le estoy lisonjando demasiado. Otro día le hemos de criticar de otros temas. Pero cuando ya de la comunicación. Ahora mismo hacerlo. El tema, claro, porque hay otros temas que sucedieron en la asamblea. Y es prácticamente debido a esta situación particular que también se dio. Entonces, ya que tengo el visto bueno del principal de la estación, señor asambleísta, ¿hasta qué punto, por ejemplo, con la ley amazónica que ha sido aprobada, se tiene esa primacía, supremacía, tratamiento especial a temas como de aeronavegabilidad? Usted debe conocer el sistema. Yo he venido insistiendo en anteriores espacios de información. Por ejemplo, a nuestras empresas de aviación, que son mínimas, tienen 1 o 2 avionetas con 3 o con 5 pasajeros, a ellos se les obliga a que tengan el mismo tratamiento como las grandes empresas que son a nivel nacional. En el ámbito de seguridad, correcto, porque la misma vida humana es la que está en peligro. Pero económicamente, técnicamente, los valores que tienen que pagar las empresas aquí como arriendo, $4,000, $5,000 de arriendo solamente de local. Estos son fatales. Entonces, ¿hasta qué punto la ley garantiza un tratamiento especial para los temas de aeronavegabilidad? Y también en este sentido, en el tema de concesión de frecuencias, por ejemplo, utilización del espectro radioeléctrico. Aquí es muy fácil, vienen empresarios de esas grandes cadenas nacionales y ellos son los que ubican repetidoras. Repetidoras y luego les convierten ya en matrices. Sí. Uno de los aspectos fundamentales para la Amazonía es el tipo de transporte multimodal. Recuerden, ciudadanos, que nosotros tenemos
navegabilidad por los ríos, el tema del transporte terrestre, que no es en muchos casos está en buen estado, por ejemplo la vía Taiza. Tenemos el tema del transporte aéreo. Pastaza y Morona Santiago son los que más vuelos tienen precisamente en ese sentido. Y claro, nosotros hemos tenido discusiones serias a nivel de la DAC, o el director general de la DAC, inclusive ya salió. El anterior. Ha habido problemas. ¿Con quién era graves. Difícil de dialogar? Ha habido problemas graves y nosotros hemos hecho el cuestionamiento con los 4 asambleístas de nuestro movimiento por los problemas que hemos tenido. Y ellos saben que el tema de los arriendos es un insulto realmente. En esta situación económica nadie puede pagar $4,000 de arriendo cuando obviamente el negocio no da para aquello. Y muchos de los negocios en la Amazonía son de subsistencia. Y ni siquiera los edificios son de ellos, ¿no? Exacto. Los edificios son es inversión propia. Es inversión propia. Es inversión propia. Entonces, todas esas situaciones tenemos en conocimiento, como tú sabes, William, y hemos estado luchando, que el cambio del reglamento, que no sé qué, que por aquí, que por allá, ha hecho una demora. Nosotros hemos puesto en esta ley subsidios grandes precisamente para ese tipo de transporte. Subsidios en arriendos, subsidios en el tema de mantenimiento o repuestos mecánicos. Importación de repuestos. A la Amazonía. Y algunas observaciones que hemos visto para precisamente presionar y que desde esta ley, como es una ley especial, se sobreponga a ciertos reglamentos que tiene la Dirección de Aviación Civil, y como es una ley especial, tenemos ese amparo precisamente para protestar y decir, necesitamos que eso se cambie de manera urgente, porque si no, muchas instituciones se basan en los reglamentos, dicen es nuestro reglamento interno, tenemos esto, tienen que pagar aquello, sí, pero nosotros tenemos una ley especial y ante ello acudimos y con cualquier abogado se lo puede defender. Entonces, hay cosas como aquellas, el tema de medios de comunicación o cualquier empresa grande que se quiere instaurar en la Amazonía necesita tener socios a los residentes amazónicos. Un residente amazónico es aquella persona que ha vivido por lo mínimo 6 años en la región o en una provincia amazónica o ha nacido precisamente en esta región. Obviamente va a haber un reglamento que la Secretaría de Planificación genere para que no haya mucha confusión. No favorece el testaferrismo. Problema ahí. Ahí vemos casos actuales, el más querido, cómo está trabajando en ese sentido, ¿no? Ya, eso también lo tenemos que analizar y en otro programa tendremos que dedicarnos a esos temas específicos. Pero la idea es que, claro, nuestros residentes, nuestros amazónicos tengan la posibilidad de ser parte de estos negocios y también blindar para que no haya transnacionales o empresas que vienen de otros lados a ponerse medios de comunicación, repetidoras y, claro, nuestros amazónicos se ven afectados en esa lucha también por lo que estamos haciendo. Mantener un medio de comunicación en la Amazonía es una situación sumamente complicada, sumamente complicada y en ese sentido también hay incentivos para que los comunicadores tengan prioridades, se les dé la posibilidad de que se profesionalicen, brindando esa solución, porque no hay universidades con carreras en esta área de periodismo y comunicación. Entonces, en la normativa dejamos abiertas esas posibilidades para que haya también incentivos para nuestros periodistas. Entonces, hay algunas cosas interesantes, queridos conciudadanos, que nos van a beneficiar en múltiples sectores. Muy bien, señor asambleísta, se nos acabó el tiempo, está esperando a nuestro siguiente invitado. Hay que seguir tratando esto de la ley amazónica y todos aquellos aspectos que tienen como connotación y habrá efectos colaterales, indudablemente, ¿no? Así es que le dejamos en la parte final, asambleísta. Nos hubiera gustado conversar del tema del señor superintendente de comunicación que ya no está, del el compadre lindo que se fue. ¿Qué pasó con el nueva presidente de la asamblea? La nueva presidenta Irina Elizabeth Cabezas, ¿no? Y bueno, tantos temas, no sé si puede hacer un resumen rápido de rapidísimo. Si estuvo ausente, no votó, el día viernes con respecto a la votación. Yo creo que ha habido mucha mala fe en ese tema. Sé que han viralizado videos, sé de qué actores vienen. En otro momento haré la denuncia pública, porque son los mismos que hicieron la campaña sucia, que muchos los deben conocer. Videos falsos, diciendo que nos hemos ido al baño, que nos hemos escondido. Que se fue a bailoterapia, le dicen. Que nos vamos a bailoterapia. Bueno, en la parte política estamos expuestos a muchos de estos temas. Pero, claro, cuando ya se cae en calumnia, en cierta tergiversación de la verdad, ahí es cuando molesta o cuando también uno se descompone como persona. Sin embargo, hemos sido objetivos. El día viernes de la votación, en la situación del expresidente José Serrano, hubo
un tema específico. Después del derecho al debido proceso que tienen ellos, es decir, exponer sus criterios, defenderse de lo que se le estaban acusando o tratar de explicar qué es lo que pasaba con esos audios, había un tema de por medio de que las bancadas tendrían unos 10 minutos para evaluar toda esa situación y tomar una postura con respecto a aquello. Nosotros, mientras estaban todavía en las disertaciones y había unas 2 más, subimos al segundo piso, ahí se estaba debatiendo. En la reunión dijimos, lamentablemente, el expresidente no justificó el tema de los audios, aquí el tema es censura. Había algunos que decían abstención, aquí es el tema de censura por una responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. Y el otro problema que nos preocupaba es, claro, si ya no está José Serrano, el encargado pondrá nuestra ley amazónica para la siguiente semana, eso quedará en el aire, vendrá una nueva presidenta, pasará 1 mes, 2 meses hasta que se ponga nuestra ley. Nuestra preocupación era certera como amazónicos. Todos los amazónicos estuvimos en esa reunión de nuestra bancada. Y mientras ocurría toda esta situación y todos los asambleístas a nivel nacional han declarado, se dio la votación. No sé qué pasó, descoordinación, mala fe, no sé qué pasó. No llegamos. Yo llegué 30 segundos tarde, no me pude registrar y lamentablemente no se pudo votar. Pero no estamos engañando, estamos diciendo la verdad. Y nuestra prioridad era la ley amazónica que se consolidaba el día martes para que vean la seriedad de nuestro asunto, porque hasta el último momento, hasta las 10 de la noche, estuvimos ahí en diálogos con Carlos Berman para que ponga en la agenda de la siguiente semana, porque no sabíamos qué podía pasar con un nuevo presidente. Entonces, hay todos estos temas. Lo que sí, estimados en redes sociales, es una situación sumamente complicada porque, claro, se lanza el lobo con ventilador, no se da derecho a la réplica, no se permite que uno explique, no se permite nada de aquello, y hay muchos actores que con mala fe tratan precisamente de dañar porque sabían que vienen buenas noticias para Morona Santiago, buenas noticias para la Amazonía, y el objetivo era empañar todo aquello. Sin embargo, nosotros hemos cumplido y no nos vamos a dejar amedrentar por ese tipo de actos que a veces ciertos personajes lo hacen con ese sentido pues ya malicioso. Gracias, señor asambleísta. Buen día. Buen día. Gracias por venir.